Ensamblado de la PC. Antes de comenzar, y como precaución muy recomendable, consiga una pulsera antiestática, colócala en su muñeca y conecte el cable hacia el chasis del gabinete. Así evitaremos dañar los delicados componentes de nuestra computadora con descargas electrostáticas. Ahora, lo primero que debemos hacer es extraer la tarjeta madre de su protección antiestática y colocarla sobre la mesa, para conectar en ella el microprocesador y la memoria. Retira el microprocesador de su protección antiestática y, tomándolo únicamente por los bordes, llévelo hasta la tarjeta madre. Con cuidado, levante la palanca que está al lado del socket. Esto liberará los contactos, permitiéndonos colocar el microprocesador en su sitio sin esfuerzo alguno. Solo puede colocarse en una posición, no hay posibilidad de errores al insertarlo. Al bajar la palanca, el microprocesador queda perfectamente asegurado en su sitio y conectado eléctricamente. Ahora, con mucho cuidado, coloque el disipador y el ventilador de enfriamiento, cuidando que queden perfectamente fijos en su sitio. No olvide conectar el cable del ventilador en uno de los conectores especiales que incluye la tarjeta madre. Vamos ahora a colocar la memoria RAM en la tarjeta madre. Para ello, localice la ranura donde debe insertarse el módulo correspondiente. Abra las palancas laterales y con cuidado, pero con firmeza, inserte el módulo de RAM en su sitio. Es imposible que coloquemos invertida nuestra memoria, gracias a la presencia de una muesca que coincide con un tope en la ranura correspondiente. Sabemos que nuestro módulo de RAM ha sido insertado correctamente cuando las dos palancas laterales encajen perfectamente con un par de muescas que posee todo módulo de RAM en sus costados. Con esto, la tarjeta madre está lista para su montaje. Vamos a preparar el gabinete para recibirla. Usando un destornillador, retire la tapa lateral derecha del gabinete para tener acceso a su interior. Note que al fondo tenemos una placa de montaje, justamente donde se colocará la tarjeta madre, y en el lado de enfrente encontramos las bahías de montaje para las unidades de disco. En la parte superior está la fuente de poder que alimentará a todo el conjunto. Debemos comparar la disposición de los conectores externos de la tarjeta madre y elegir la placa de montaje trasera adecuada. La mayoría de las veces la configuración estándar es la adecuada, pero asegúrese de ello antes de iniciar el montaje. Coloque la tarjeta madre momentáneamente en su sitio dentro del gabinete y fíjese en dónde debe colocar los postes y los separadores de montaje. En este caso, se deben colocar en los puntos marcados. Ya localizados los puntos anteriores, coloquemos los postes metálicos de montaje, que es donde se atornillará la tarjeta madre para fijarla en su posición. También instalemos los separadores que mantendrán a la placa base separada de la placa de montaje. Con todos los postes y separadores en su sitio, es hora de colocar la tarjeta madre en su lugar. Hay que fijarla perfectamente con al menos 2 tornillos, para evitar que se mueva y pueda provocar falsos contactos con alguno de sus elementos. Conectemos el cable que viene desde la fuente de alimentación a la tarjeta madre. El conector posee muescas que impiden colocarlo de forma incorrecta. Tenemos los cables que vienen del panel frontal, que son el correspondiente al interruptor de encendido, el de reinicio, el LED de disco duro, el cable para el altavoz interno y los cables para los puertos USB frontales. Una vez que ha quedado montada la tarjeta madre, podemos colocar las unidades de disco. Por conveniencia, primero se colocan y luego se conectan sus cables. Primero, vamos a insertar las dos unidades ópticas, pero antes hagamos una precisión. Para cumplir adecuadamente las especificaciones de la interfaz IDE, es necesario que una de las unidades cumpla el papel de maestro, mientras que la otra debe ser configurada como esclavo. Esto se hace por medio de un puente o jumper de configuración que se encuentra en la parte trasera de la unidad,
junto al conector del cable IDE. Puede ver que existen 3 posiciones para el jumper: maestro, esclavo y selección por cable. Vamos a configurar el quemador de CDs como maestro y al lector de DVD como esclavo. Una vez realizado esto, podemos montar nuestras unidades en el gabinete. Libera el espacio para 2 bahías externas de 5.25 pulgadas, retirando la tapa plástica frontal y la lámina metálica interna, si es que existe. Esto nos permitirá deslizar una de las unidades en su sitio, y después la otra. Por supuesto que hay que asegurarlos con por lo menos 2 tornillos, para que permanezcan fijas al gabinete. Ahora instalemos la unidad de disquetes en su lugar. Libere una bahía externa de 3.5 pulgadas y deslice en ella la unidad. No olvide fijarla en su sitio con algunos tornillos. Finalmente, vamos a colocar el disco duro en su sitio. Aquí conviene hacer una recomendación. Siempre debe manejarlo tomándolo por los bordes y nunca toque la placa de circuitos que se encuentra en su parte inferior. Así evitará dañar a los delicados componentes de este elemento. Localice una bahía interna de 3.5 pulgadas y deslice en ella el disco duro, cuidando que los conectores queden apuntando hacia la tarjeta madre. Asegure la unidad con algunos tornillos. Una vez que hemos colocado todas las unidades de disco, vamos a conectarlas eléctricamente. Lo primero que debemos colocar es el cable de audio, el cual irá desde el lector de DVD hasta la tarjeta madre. Para el intercambio de datos, vamos a utilizar los cables que vienen junto a la tarjeta madre. Note que se trata de un par de cables de 80 hilos, y que se distinguen porque uno de sus conectores es de color negro, otro de color gris y el último de color azul. Como regla inviolable, el conector negro irá a la unidad configurada como maestro, el gris a la unidad esclava y el azul hacia la tarjeta madre. Entonces, de acuerdo a cómo habíamos configurado nuestras unidades ópticas, el conector negro se colocará en el quemador de CDs y el gris en el lector de DVD, y el azul en el puerto ID2 de la tarjeta madre, ya que el ID1 está reservado para el disco duro. Vamos a colocar el cable de la unidad de disquetes. Coloque el extremo que presenta los cables torcidos en la unidad de disco y el otro extremo en el conector correspondiente de la tarjeta madre. Ahora conectemos el disco duro. Para ello, usando el segundo cable IDE, llevamos el conector negro hasta la unidad de disco y el conector azul hacia la tarjeta madre. Finalmente, vamos a conectar los cables de alimentación que vienen de la fuente de poder. Los conectores poseen unas muescas que impiden su colocación incorrecta, así que este proceso es relativamente sencillo. Ya solo nos resta colocar el módem interno. Para ello, hay que retirar la laminilla trasera correspondiente a una de las ranuras PCI de la tarjeta madre. Ahora, con firmeza pero con cuidado, inserte el módem en la ranura correspondiente hasta que haya asentado perfectamente en su sitio. Y no olvide colocar su tornillo de montaje, para que no se afloje con el tiempo. Con esto hemos concluido el proceso de ensamblado de nuestra computadora personal. Para comprobar si hemos hecho un buen trabajo, conecte el monitor, el teclado y el ratón. Conecte tanto la computadora como el monitor a la línea de AC. Presione la tecla de encendido y si todo está bien, el monitor deberá desplegar una pantalla inicial invitándonos a entrar al setup y configurar la máquina. Después de la configuración del setup, se debe formatear el disco duro e instalar un sistema operativo, tal como Windows o Linux.